Hola, ahora la clase se llama siempre de integrales definidas área entre curvas y entonces ahora lo que vamos a analizar van a ser más de una curva, es decir, dos curvas en el plano cartesiano que van a significar, van a delimitar un área y esa es la que vamos a calcular. Entonces, cuando hablamos de dos curvas, vamos a tener dos funciones que vamos a graficar en un mismo plano cartesiano que en ocasiones van a estar delimitadas por un intervalo y en otras por sus intersecciones, es decir, cuando las curvas se corten entre sí y formen un área entre ellas, que es la que nosotros vamos a determinar mediante el uso de integrales definidas. Cuando estamos hablando de área entre curvas, lo que vamos a hacer es restar áreas debajo de dos curvas. Y para ese caso, pues vamos a situar dentro del eje Y una función que esté arriba y una función que esté debajo. Y para aislar el área entre dos curvas, no en las que las dos coincidan, sino aislar el área entre las dos, vamos a restarle a la de arriba la de abajo. En el caso en que las funciones intersecten, pues lo que necesitamos son las raíces de las dos funciones o los valores en x en que las dos son iguales y eso va a determinar el límite, los límites de integración y el área entre dos curvas. Vamos a comenzar viendo un ejemplo donde tenemos dos funciones que hay que restar, pero para ello es necesario que consideremos lo siguiente. Como estamos hablando de que el área resulta de una resta de áreas y que respecto al eje Y hay una función que se sitúa arriba y a la que se denomina f de x y una que se sitúa debajo a la que se denomina generalmente g de x. Las dos tienen áreas debajo de su curva en un intervalo dado que va desde A hasta B. Perdón. Entonces, si nosotros consideramos únicamente el área, ¿verdad? De la que está arriba, pues incluye el área de la que está abajo. Ahora, si nosotros consideramos nada más el área de la que se sitúa debajo de la función de arriba, pues no consideramos el área entre las curvas. Entonces, para poder aislar el área entre las dos curvas, al área de la función de arriba le vamos a restar el área de la función de abajo y nos va a resultar únicamente el área entre dos curvas. Por eso nosotros tenemos que graficar para saber cuál es f y cuál es g y vamos a plantear el área como una resta de funciones en el integrando, donde a f le restamos g. No va a importar en este caso si todo se encuentra dibujado en el plano positivo, donde y y x son positivos, o si incluso hay una de las funciones dibujada debajo del eje x, o las dos están debajo del eje x. No va a importar, siempre vamos a seguir el mismo procedimiento. Si están debajo no vamos a agregarle un signo negativo como hacíamos en la clase anterior o en el tema anterior. Eh, Siempre se va a mantener una resta y a la de arriba le vamos a restar la de abajo. No siempre las funciones van a ser paralelas, en ocasiones pueden ser nada más una línea recta, una constante o una función lineal, ¿verdad? Comparada con una cuadrática, no importa. Siempre que tengamos un intervalo o intersecciones vamos a poder calcular ese tipo de áreas muy irregulares. Vamos a comenzar con un ejemplo donde nos pide que grafiquemos, que calculemos el área entre dos funciones. Una es x menos 2 al cuadrado más 2 y la otra x sobre 2 en un intervalo que va de 1 a 4. Esta es una nueva forma de llamar a los intervalos donde x toma un valores desde 1 hasta 4, ¿verdad? Son intervalos cerrados. Por eso la desigualdad es débil. Incluye menor o igual y mayor o igual. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a graficar y ahora la gráfica tiene otro propósito, es determinar quién es f de x y quién es g de x.
En este caso, pues ya les planteo la gráfica, no nos vamos a detener cómo se hacen, simplemente vamos a poner la gráfica porque eso ya lo vieron en el curso 1 y entonces ahora que tenemos las dos gráficas vamos a ver que el área que va de 1 a 4 en X debajo de la función cuadrática está en rosado y en la función lineal está en morado, pues cuando nosotros graficamos vamos a identificar que f de x es x menos 2 al cuadrado más 2, que va a adoptar esta forma, y que g de x es x sobre 2. Entonces nosotros lo que queremos es al área de f restarle el área de g para aislar únicamente el área entre las dos curvas, que es la franja rosa, podría ser. Y entonces una vez que ya sabemos quién es f, pues planteamos el área como una resta de integrales y a f le restamos g, ¿verdad? Y luego pues nos damos cuenta que son los mismos límites, por lo tanto unimos el integrando respetando este signo menos y ahora nos toca reducir, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Acá, al resolver esta diferencia al cuadrado, nos va a dar el cuadrado del primero, x cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, menos 4x más el cuadrado del segundo, que es 4. El 2 que ya estaba sumando y luego menos x sobre 2. 4 y 2 son similares, pueden pasar a ser 6 y menos 4x más x sobre 2 nos va a dar menos 4.5x. Cuando algo se divide entre 2 y aquí podemos tener un 1 imaginario, ¿verdad? 1 entre 2 es 0.5x y más 4x se da 4.5, pero como tiene signo negativo los dos, queda negativo menos 4.5x. Entonces, ahora que ya tenemos el integrando en su forma más simple, pues lo resolvemos y va a ser x cubo sobre 3 menos 4.5x cuadrado sobre 2 más 6x evaluado desde 1 hasta 4. Entonces, nada más le resto, ¿verdad? Sustituyo 4 en la primera evaluación y sustituyo 1 en la segunda y con una resta de por medio y me va a dar un área de 5.25. Quiere decir que esta área rosada, ¿verdad? Esto que voy a tratar de remarcar, bueno, ya no pude, esto que remarqué acá equivale a 5.25. En el ejercicio siguiente vamos a repetir el mismo procedimiento, pero con dos funciones muy diferentes y vamos a graficar y calcular el área limitada por las gráficas y igual a x al cuadrado más 5 y la siguiente gráfica ey, ¿verdad? X al cubo. En el intervalo que vamos desde 1 hasta 2, x va a tomar los valores de 1 a 2. Entonces, vamos a graficar primero para saber cuál es f de x y cuál es g de x, cuál está arriba y cuál se sitúa abajo en el área que vamos a calcular. Si se percatan acá, el área, ¿verdad? Entre 1 y 2 está diferenciada por colores porque la función rosa y la función morada son diferentes. La cuadrática sin duda es una parábola, en este caso cóncava, que es x cuadrado más 5 y es la que se sitúa arriba en el rango o en el intervalo que estamos considerando. La que se sitúa abajo es x al cubo, obviamente después de 2 el orden cambian y x al cubo se sitúa arriba de x cuadrado más 5, pero en el intervalo que estamos considerando de 1 a 2, quien es f sería x cuadrado más 5 y quien es g de x sería x al cubo. Entonces, a la hora de plantear el área, a la hora de plantear el área, perdón, vamos a realizar una resta de integrales que van de 1 a 2 de x cuadrado más 5 menos x cubo. Respetamos el signo y unimos los integrandos x cuadrado más 5 menos x cubo y lo resolvemos, ¿verdad? Porque no hay nada más que minimizar. Podíamos pasar este al inicio y dejar en orden descendente las potencias, pero en este caso nos vamos de un solo.
X cuadrado se vuelve X cubo sobre 3, 5 es una constante, le agregamos X, y menos X a la cuarta sobre 4, evaluado de 1 a 2. La evaluación es mucho más sencilla porque nada más sustituimos en los valores de X el 2 y el 1 eh, y planteamos una resta y nos va a dar que el área, ¿verdad? Comprendida entre dos funciones sería esta área, eh, esta, ¿verdad? Esta área va a tener un valor de 1,75, ¿verdad? Y no es muy difícil, lo único que sí hay que graficar para ver cuál está arriba y cuál está abajo. Ahora el ejercicio nos dice calcular el área entre la región contenida por y igual a x cuadrado menos 4x e y igual a x menos 4. Si se percatan, acá no nos da un intervalo, significa que las áreas se intersectan entre sí. Perdón, el área que vamos a encontrar es una región donde las dos funciones se intersectan entre sí o son iguales, dos puntos en los que coinciden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Cuando no tenemos un intervalo, sino que es área entre dos curvas que se intersectan, vamos a encontrar los puntos de intersección y para eso es necesario igualar las funciones. Y acá vamos a igualar y con y, es decir, x cuadrado menos 4x igual a x menos 4. Y aquí está ya, ¿verdad? Ya los igualamos. Y entonces ahora pues igualamos a cero, pasamos todo a la izquierda, igualamos a cero, disminuimos términos semejantes hasta dejar de la forma x cuadrado más bx más c o a x cuadrado más bx más c. ¿Qué hicimos acá, verdad? X pasa a restar y 4 pasa a sumar, menos 4x menos x va a ser menos 5x más 4, entonces nos queda x cuadrado menos 5x más 4 igual a 0, y entonces nos queda un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c y vamos a encontrar dos valores de x que cumplan con esta igualdad a cero. Entonces vamos a tener que factorizar y vamos a tener dos factores cuyo primer término es x porque x está elevada al cuadrado, ¿verdad? Hay dos valores de x que cumplen esta condición y entonces uno comienza a decir más por menos es menos y menos por más también es menos. Y vamos a encontrar dos valores que multiplicados nos den C y sumados nos den B. Y entonces vamos a encontrar que menos 4 menos 1 es menos 5 y menos 4 por menos 1 es 4 positivo. El de mayor valor absoluto va al inicio. Y entonces ya tenemos los dos términos, los dos factores que cumplen esa condición y nada más nos queda igualar a 0 cada uno. X menos 4 igual a 0 va a significar que X vale 4 y X menos 1 igual a 0 significa que X vale 1. Y cuando X vale 4 y cuando X vale 1, eh, cumplen las condiciones de que las rectas se intersectan. En ese punto son iguales. Entonces los límites de integración van a ser x desde 1 a 4 y ahora podemos graficar el área. Ya sabemos que vamos a asignar valores entre 1 y 4 para poder graficar y en efecto, ¿verdad? Valores entre 1 y 4 nos van a dar la gráfica donde las dos gráficas se cruzan o se intersectan y se cortan entre sí y vamos a entender que en este caso f de x va a ser la función lineal x menos 4 y g de x va a ser la función cuadrática x cuadrado menos 4x y vamos a encontrar el área rosa, ¿verdad? Entre estos dos puntos. Ahora que ya conocemos pues el área que vamos a graficar, sabemos que los límites van de 1 a 4 y que a x menos 4 le vamos a restar x cuadrado menos 4x. Pues resolvemos esto, ¿verdad? Lo pasamos como paréntesis en un solo integrando, respetando el signo, y ahora vamos a hacer el cambio de signo x menos 4 menos x cuadrado más 4x. Vamos a disminuir términos semejantes, x cuadrado más 5x menos 4, y vamos a integrar menos x cubo sobre 3 más 5x cuadrado sobre 2 menos 4x evaluado
desde 1 a 4. Sustituimos, ¿verdad? 4 en la primera evaluación y 1 en la segunda, y restamos. Y nos va a dar un área equivalente a 4.5. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que esta área que estaba en rosa, ¿verdad? Esto equivale a 4.5. Entonces, acá lo diferente es que necesitamos encontrar los límites de integración donde se intersectan las funciones. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a calcular un área de una región limitada por dos funciones, 4 menos x cuadrado y la segunda función x cuadrado sobre 4 menos 1. Y entonces lo primero que hacemos es encontrar los puntos de intersección igualando las funciones. 4 menos x cuadrado igual a x cuadrado sobre 4 menos 1. Y igualamos todo a 0, pasamos a restar el x cuadrado sobre 4 y a sumar el 1, ¿verdad? Y entonces los términos semejantes se minimizan, ¿verdad? Y nos va a quedar x cuadrado menos x cuadrado sobre 4, nos queda menos 5x cuadrado sobre 4 más 5. Para eliminar este denominador multiplicamos todo por 4 en ambos lados y nos va a quedar que vamos a eliminar este con este, pero acá lo vamos a multiplicar y nos va a quedar menos 5x cuadrado más 20. Como el x cuadrado nos queda negativo, pues lo pasamos al otro lado y dividimos todo entre 5 y para poder eliminar y nos va a quedar x cuadrado igual a 4. Y eso es muy fácil porque ya no hay que factorizarlo. Entendemos que cuando multiplicamos la raíz o cuando tenemos x cuadrado igual a un número, pues eso va a ser igual a más o menos la raíz de ese número, porque cualquier número, sea negativo elevado a una potencia par, se vuelve positivo, y el positivo también es positivo, así que entonces nos va a quedar que x puede tomar el valor de 2 y de menos 2. Entonces, ahora ya conocemos los límites que van desde menos 2 hasta 2, y cuando graficamos, pues va desde menos 2 hasta 2. Y en ese caso, como las dos son funciones cuadráticas, pues la morada es g de x porque es una función cóncava que en el tramo de menos 2 a 2 está abajo, y la rosa, que cuando x está negativo, menos x cuadrado está negativo, pues es una parábola convexa y va a estar arriba, y entonces ahora ya sabemos que queremos calcular esta área y ya sabemos quién es f y quién es g y cuáles son los límites de integración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear el área como una resta, ¿verdad? A f le vamos a restar g, vamos a unir los integrandos, vamos a respetar el signo y entonces nos va a dar 4x menos 4 menos x al cuadrado menos x cuadrado sobre 4 más 1. Nada más disminuimos ¿verdad? Que son los semejantes y sumamos estos. Y nos va a dar menos 5x cuadrado sobre 4 más 5. Obviamente cuando integremos vamos a multiplicar por 3 el 4 y se nos va a volver 5x al cubo sobre 12 más 5x. Evaluado de menos 2 a 2, la evaluación es mucho más fácil. La evaluación en 2 le restamos la evaluación en menos 2. Respetamos los signos, percátense que aquí es una potencia impar, de forma que esto va a quedar negativo, pero por este signo se va a volver positivo y otra vez se va a volver negativo por este. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, ¿verdad? 20 sobre 3 menos paréntesis por menos 20 sobre 3, entonces nos va a dar 40 sobre 3, que es 13.3, 33, y una serie finita de 3, perdón. Calculamos el área, nada más había que tener mucho cuidado con los signos, y entonces acá quedan los ejercicios de práctica para la clase de ahora.